Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta edición de Periodismo en Plural. Me da mucho gusto que nos reciba en sus hogares a quienes estamos en esta mesa y se los presento y se la presento. Por supuesto, voy a empezar contigo, Rosario Bareño. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias, Trini. Es un gusto, la mera verdad. Y pues estamos entre varios caballeros. Así es. Me da muchísimo gusto estar. Aquí estamos. Bueno, Iván Arrazola, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Pues encantado de estar aquí con grandes analistas. Bien. Gabriel Ibarra. Siempre un gusto estar con ustedes, particularmente con tu conducción, mi querida Trini. Muchísimas gracias, Gabriel. Buenas noches, Trini. Buenas noches a los distinguidos invitados. Guillermo Velasco. Siempre un privilegio estar en esta mesa en lunes con temas que yo creo que serán de interés para la audiencia, así que gracias, Trini, y gracias a todos. Buenas noches. Pues son los dos temas que hoy ponemos a la mesa porque tenemos que hablar, por ejemplo, bueno, de todo lo sucedido desde el pasado 11 de agosto, que puso justo la mirada a nivel internacional también de México y de Jalisco, y es la desaparición de estos 5 jóvenes y cómo precisamente Lagos de Moreno está sin paz desde entonces. Este fin de semana se registra también un enfrentamiento armado entre un grupo de la delincuencia organizada y obviamente cuerpos de seguridad, así que tocaremos de manera amplia lo que está sucediendo en la parte de los Altos de Jalisco. Y por supuesto también vamos a hablar de política, esta política que se está poniendo de manera clara a nivel América Latina, y es justo elecciones en países como Argentina, que próximamente tendrá su segunda vuelta, a lo mejor en que ya está resuelto el tema de Guatemala. Y vamos precisamente a hablar de cómo se está desempeñando la política, las izquierdas, sobre todo en América Latina. Así que comencemos entonces con el tema de Lagos de Moreno, que nos ha puesto con el alma en un hilo al pretender en algún momento y tener la esperanza de que estos 5 jóvenes regresen a sus casas, estén de vuelta. ¿Y a qué me refiero? A que hay una cantidad de información que va y viene, ¿no? Donde en un principio veíamos un video que se difundió a través de redes sociales, que lamentablemente la gente tuvo acceso a imágenes de lo más denigrantes, humillantes, tristes, crueles, muy crueles. Y que pensábamos, bueno, que se trataba de ellos, pero posteriormente la familia dice que los cuerpos encontrados en esos espacios donde se han realizado cateos no pertenecen justo a estos 5 jóvenes. ¿Qué está pasando, Charo? Y comienzo contigo. Gracias, Trini. Lamentable, y pues la esperanza ahí sigue de que aparezcan estos jóvenes. Sin embargo, pues hay varias lecturas, ¿no? Una de ellas es a partir del 11 de agosto, cuando desaparecen estos jóvenes en el Mirador, donde se reunían, en el Mirador San Miguel, en la cabecera municipal de Lagos de Moreno, los 5 jóvenes, Roberto, Dante, Jaime, Uriel y Diego. Se desata una serie de situaciones, como tú bien dices, en las redes sociales, pero a lo que vamos es también el análisis que hay con la hazaña, sobre todo porque se vincula estos hechos al crimen organizado, donde la hazaña que están dándose o exhibiéndose, mostrando esto, el video que circuló y que ya no está disponible en redes, por cierto, ya lo quieren compartir, ya no se comparte, por la hazaña, cómo hacen que se enfrenten los mismos jóvenes que son amigos desde la infancia, desde chiquitos ellos. Uno de ellos estudiante, otros con otras actividades. Sin embargo, esa es una de las situaciones. La carretera o la región de los Altos, que abarca 15 municipios, tiene desde los últimos 4 años más de 1000 desaparecidos, entre turistas, estudiantes, comerciantes, personas que se dedican en lo general. Esto te habla de una problemática, una situación tan grave que existe en todo el país, en el estado, pero en esa región de la que nos estamos hablando, en Lagos de Moreno tan solo son 269 desaparecidos, personas desaparecidas. Estos 15 municipios pues tienen cada uno sus propias historias, sus propias desapariciones. Es una carretera también donde
va de la cabecera a La Troje, donde fue la finca en Obra Negra, donde se encontraron las 4 osamentas calcinadas, donde los padres dicen que no reconocen, o sea, obviamente por ciertas características de la dentadura y toda esa situación, que dice que no son sus hijos. Otra de las cosas es de que en estos 4 años son 19 desapariciones masivas. O sea, es lamentable. Grupales, colectivas, como le quieras decir. Y me gustaría continuar justo con los compañeros. Primero, en esta parte, ¿no?, de la crueldad, de la dimensión social, ¿no?, antes de entrar quizás a los temas de seguridad, pero el impacto tan fuerte que ha tenido esta historia, Guillermo. A ver, la historia es terrible, ya lo decía Charo, es desgarradora. Lo primero que tiene que venir a nuestra mente y a nuestro corazón es, pues, los padres de familia, los familiares, los amigos. La historia es lamentable, triste, es cruel, como lo apuntaba Gabriel. Tristemente hay que decir que no es una historia aislada. Esto comienza a ser parte del paisaje de episodios que vemos en Jalisco y en muchas partes del país, en donde efectivamente hay incertidumbre, la gente no puede salir a la calle, hay zozobra, hay miedo. Esto va generando, yo quisiera decir, lo que se vio en las imágenes del video, pues efectivamente que es terrible, como bien lo señalas, pero va generando o contribuyendo también a esta zozobra que hay en todo el país. El clima de opinión cambia con esto radicalmente, inhibe y puede sembrar desesperanza. Entonces me parece que eso es lo primero que tendríamos que destacar. En segundo lugar, me parece que hay que entender, amén de, desde luego, la condena enérgica a toda violencia porque se afecta a terceros. Ya no es admisible cualquier lectura política de cualquier nivel de gobierno en el sentido de los daños colaterales o un tema de ataque simplemente entre los delincuentes o hechos aislados. Porque en el fondo, esta acción que sí, que efectivamente comienza a probar que en algunos lugares del país hay un Estado fallido, pero efectivamente hay daños a la sociedad, al ciudadano común y corriente de a pie, a los jóvenes, a los niños, a las familias, y me parece que esto es terrible. También hay que entender que esto se da en un timing específico. La delincuencia organizada, cuando opera con esa crueldad, lo hace en momentos específicos y busca mandar mensajes. Sí. Es decir, es la violencia como utilización o como arma política, porque efectivamente esto es mensajes al presidente de la República, mensajes al gobernador de Jalisco y mensajes a toda autoridad en el país, a los jueces, a todo mundo, porque efectivamente esto presupone voluntad política para actuar, pero el mensaje es categórico, es contundente. Nos hablaría también de la decisión en Jalisco y en el país de los grupos de la delincuencia organizada. Es una disputa por los territorios y una manera de agitar y calentar muy fuertemente la plaza. Y debo decirlo, a ver, aquí el tema se focalizó más en el gobierno federal en virtud, debo decirlo, de la utilización que se hizo de una expresión del presidente de la República. Yo honestamente creo que el presidente no escuchó la pregunta, es lo que yo creo. Pero en todo caso muestra el desinterés que tiene el presidente de la República, es decir, el no escucho es real. No escucho ese día, pero no escucha el reclamo de las mujeres, no escucha el reclamo de los jóvenes, de los desamparados, de la violencia en el país. Pero gracias a ese encuadre también de naturaleza política para golpear al presidente, que hay razones para golpearlo, porque la estrategia de seguridad es fallida completamente, pero eso contuvo en que la crítica se focalizara más en el gobierno federal que en el gobierno del Estado. En realidad, mediáticamente hubo una contención en favor del gobernador Alfaro en virtud de lo que sucedió. Es que justo decidió él sacrificar cualquier tipo de información sin pensar en la validez de aquello que cualquier periodista dentro de la mañanera le pudiera estar preguntando. Entonces, a lo mejor no sabe estrictamente del tema, en ese momento no escuchó que dijeron Lagos de Moreno, que se escuchó perfecto, yo lo escuchaba en el video, pero a lo mejor él, entre el ruido, los gritos y lo que tú quieras, estar enfrente de todos, a lo mejor no lo escuchó. Pero es insensible, es muy insensible. Exactamente. Él decidió sacrificar cualquier otro tema que para los periodistas era importante, para él ya no, y fue tiempo de terminar. Entonces, cuando sabía que, yo me pregunto, ¿qué no tiene una reunión de seguridad todas las mañanas? Justo una noche antes, el Estado de Jalisco había dicho que le pediría la tracción del caso a la Fiscalía General de la República, Gabriel Ibarra. ¿No le habrán notificado en la mañana como para abrir esa mañanera con esa información? Yo creo que sí estaba enterado, pues está enterado de todo. Los temas de seguridad, pues,
seguramente desde la mañana le presentan un listado de los sucesos más significativos del país, ¿no? Pero bueno, finalmente, más allá si escuchó o no escuchó, yo estoy de acuerdo también de que seguramente no escuchó, pero ya era varios días el tema, o sea, no era ese día. Y luego, ante la magnitud, el alcance, el impacto de este suceso tan truculento por la forma, esa violencia excesiva que distingue a estos que están detrás de estos crímenes, pues impactó a los ciudadanos mexicanos como yo creo que no había habido un hecho de esa naturaleza que tuviera un impacto tan rápido y tan grande. Pero habría también que señalar que esto no es nuevo, que estos sucesos no son nuevos, y ahí en esa zona no son nuevos, o sea, tienen cuando menos 10 años. En el 2013 hubo un suceso en el que se desaparecieron a 7 jóvenes también, más o menos de la edad de estos muchachos, y los mataron a todos, o poco más de 10 años, y bueno, estremeció a la zona alteña, a Jalisco también lo estremeció, y hubo algunos operativos, pero finalmente el huevo de la serpiente ya está incubado, y el asunto es que no le han dado la importancia a la problemática que se vive, que no es nueva, pues. Ya Charito hablaba de las estadísticas de 200, pero en esa zona son 515 los registrados en el Sistema Nacional de Seguridad, 515 desaparecidos, y oficialmente, extraoficialmente se habla que son 1000 en esa zona. Y otros dicen son 1000, y son 15 masacres múltiples las que se han registrado. Entonces, el asunto es que cuando hay un suceso de esta naturaleza, de una violencia mayor que en otras zonas, si no se atiende, va creciendo. Aquel problema que en cuestiones de gobierno no sean atendidas en su momento, se hace crisis. Y esto ha hecho crisis en Lagos de Moreno. Yo no particularizaría a un gobierno, sino yo hablaría general del gobierno, y hablaría general también de los 3 niveles de gobierno, porque 10 años con esa violencia, con 500 y tantos desaparecidos y cerca de 1000 homicidios, ¿por qué no lo atienden? O sea, ¿por qué no instrumentan una política integral, estratégica de atención, como lo hicieron en alguna ocasión en Ciudad Juárez, con las desapariciones de las mujeres de Juárez? ¿Por qué no lo hacen? Pues porque no le dan importancia. Yo no sé cómo jerarquizan, cómo toman decisiones para establecer programas, acciones, políticas públicas, y les hace crisis. Y les hace crisis a lo mejor si no hubiera sido esa violenta excesiva, a lo mejor hubiera sucedido un hecho más, como tantos que se han presentado. Son 115 masacres en los últimos años aquí en Jalisco. 115 masacres. Masacres me refiero de cuando menos 3 asesinatos en un evento, ¿no? Son 115. Nos escandalizamos, o se escandaliza el mundo a veces por algo que sucede allá en Croacia o en un país lejano de África, atrasado, bárbaro, por la violencia. Pero aquí es mucho mayor esa violencia. Y bueno, ¿será que nos estamos acostumbrando? Nos hemos acostumbrado, sí, nos hemos acostumbrado a vivir así, y luego las autoridades a manipular las estadísticas con una serie de frases ya prefabricadas de que es entre ellos, pero pues no es entre ellos. O sea, Guillermo señalaba lo del Estado fallido. Pues ¿qué es un Estado fallido? ¿Cuál es la responsabilidad y la función fundamental del gobierno? Darnos seguridad. Los ciudadanos sacrificamos parte de nuestra libertad precisamente para darnos seguridad. Pero con estos sucesos, pero además que no son
sucesos que de repente extraordinarios, sino ya se están convirtiendo en hechos ordinarios. Y yo digo, pues ¿dónde está el gobierno? ¿Qué hace el gobierno? De hecho, hay un fenómeno que especialistas han retomado, que es el reclutamiento forzado, precisamente para estos grupos. Tenemos que hacer una pausa y con eso, si quieres, comenzamos contigo, Gabriel, porque justo ahí en la Universidad de Guadalajara hubo un pronunciamiento muy interesante. La pausa, regresamos. Bueno, sin duda son muchos los factores en torno a esta desaparición de los 5 jóvenes de Lagos de Moreno. Durante los últimos días se les ha estado teniendo en la memoria y en el activismo. No solamente los familiares se han manifestado y han atendido a los medios de comunicación de manera muy directa, sino también la población de Lagos de Moreno, y el día de hoy se comenzó una serie de manifestaciones por parte de universitarios de la Universidad de Guadalajara. Y justo voy contigo con eso y con lo que también ha manifestado Gabriel Torres, algunos especialistas sobre el fenómeno del reclutamiento forzado para estas personas. Es que la desaparición forzada ligado precisamente a un reclutamiento forzado, no en todos, pero en una buena parte de los casos. Y es que, Trini, lo que pasó ahora, que tal vez es la gota que derrama el vaso para abrir una discusión más grande en Jalisco, es en realidad un asunto que viene ocurriendo desde poco más de 10 años, que no son 10, no son 100, son miles las personas en todo el país. En 2012, Alejandro Encinas ya hablaba de una frase que hoy retomo en mi columna, que dice: en México estamos viviendo una crisis humanitaria debido a los desplazamientos forzados, a las desapariciones forzadas y a una espiral de violencia y de cuerpos sin capacidad por parte de las instituciones del Estado para identificar. O sea, ya las fiscalías no tienen ni siquiera la capacidad de identificar los cadáveres, ya no te digo de investigar el cúmulo de asesinatos que ocurren y todos garantizar los días. La justicia, ¿no? Y digo que esto fue algo que derramó el vaso porque fue un crimen masivo, fueron 5 jóvenes en un solo evento, pero todos los días, lo que pasa es que ya nos acostumbramos a esto, pero todos los días al abrir el periódico estás viendo que desapareció uno aquí, desapareció otro acá, desapareció otro acá, encontraron un cuerpo aquí, hoy se hablaba de una nueva fosa que encontraron allá también en Los Altos, vamos a ver quiénes son las gentes que están ahí o si las pueden identificar. Entonces este horror, recuperando algunas de las palabras que he leído de los principales opinadores en México y en Jalisco, porque hace un tema de editoriales nacionales e internacionales. Leía a Penilei Ramírez precisamente hablando de ese asunto. Es decir, lo que estamos viviendo sí tiene que ver, como lo dijo Alejandro Encinas, con una crisis humanitaria, porque hay desplazados, porque hay familias que han tenido que dejar su hogar en los Altos de Jalisco, en el norte de Jalisco, en el sur, costa sur del estado de Jalisco. Pero ahora, ¿es un problema inherente exclusivamente a Jalisco? ¿Se trata solo de Jalisco? No, por eso en la editorial que hoy escribí quité la palabra Jalisco, porque es un tema que en Jalisco es agudo, pero en otros estados esto es incluso más. Pues hablamos de Tamaulipas, el caso del Michoacán, Víctor, ¿recuerdas? Oaxaca, Guerrero. Y sí, Jalisco, en el tema específicamente de los desaparecidos, es estado número 1. Y ante esto, Trini, la pregunta es: ¿cómo debemos de entrarle a este tema? Primero, yo creo que con un concepto muy básico, que es el de la solidaridad. O sea, una crisis humanitaria ya incumbe a todos, no es un problema de los gobiernos, ni del federal, ni del estatal, ni tampoco es un asunto de echarse la bolita de cuál de los 3 órdenes de gobierno, estatal, federal o municipal, le corresponde o es responsable exclusivo. No, aquí no es responsable exclusivo. Ya la manera de afrontar un problema de esta envergadura corresponde a todos. Y cuando digo a todos, me estoy refiriendo a sociedad civil, a organizaciones humanitarias, a comunidad internacional, porque son problemas regionales que ni siquiera respetan fronteras, que a veces trascienden. Cuando tú te metes a investigar qué está pasando ahí, te das cuenta que los cárteles vienen de un país a otro y que el dinero circula de un país a otro, y las organizaciones criminales no se circunscriben a las demarcaciones fronterizas que hoy tienen los países. Son problemas
problemas regionales, continentales, podría decir. En razón a ello, yo creo que la única respuesta posible es un frente común contra la delincuencia, que incluye autoridades eclesiásticas, autoridades de organismos constitucionalmente autónomos, los gobiernos naturalmente de los 3 órdenes de gobierno, la sociedad civil organizada y en esto los medios de comunicación. Los medios de comunicación como un vehículo. Y el abordaje tiene que ir más allá de la nota roja, de la cosa amarillista, es decir, de hacer apología del delito, para poner en contexto el problema humanitario que estamos viviendo. Humanitario digo porque son ya miles, no cientos ni decenas, miles de personas y de familias afectadas. Y ya parece que empieza a ser casi un lugar común que en cada familia le preguntas y te van a encontrar un pariente cercano o lejano que tienen un caso ya ahí. De hecho, tú mencionabas hace un momento, los países que fueron a la guerra y que dicen los soldados, porque en la guerra mueren muchísimas personas, pues pareciera que no estaba equivocado Calderón cuando dijo que vivíamos una guerra, porque precisamente el número de bajas, lo decía mi tocayo comparando con países africanos Ucrania, o del Medio Oriente, ¿no? En su guerra el número ahora de bajas que tiene este problema en México es superior al de una guerra entre países. Y déjame ir con Iván, porque yo ese momento que estabas hablando de desplazamientos, me acordé del caso en mes de junio de don Víctor, que fue secuestrado con su trabajador y posteriormente los dos encontrados sin vida después de que les robaron reses, ¿no? Él viene de un estado del norte del país, desplazado con su familia a Jalisco para poder seguir trabajando en la ganadería y justo ahí lo secuestran y lo regresan, bueno, no lo regresan, sino encuentran su cuerpo en el estado de Zacatecas. Entonces, hablando precisamente de este desplazamiento, que por más que hagas este desplazamiento y cambies de lugar para poderte desempeñar en tu ejercicio económico y proteger a tu familia, pero seguir con tu actividad económica, que es algo que todo mundo tenemos derecho, ¿no? Si no nos morimos de hambre. Pues el caso de don Víctor fue ese, ¿no? Donde Zacatecas, este estado, no quiero equivocarme si fue Coahuila y Jalisco, inmiscuidos en una sola historia, ¿no? Que es la de don Víctor y su trabajador. Chihuahua. Venía de Chihuahua. Donde su hija hace una protesta muy interesante sobre, bueno, ¿qué más quieren que hagan? ¿A dónde quieren que me vaya? ¿No? ¿A dónde me voy? Ya salí de mi estado, ya mi padre se fue a Jalisco, ¿ahora dónde quieren que nos vayamos? ¿No? Iván. Hay que reconocer que, bueno, sí, efectivamente esta es una crisis global, no nada más afecta a México, prácticamente todo el continente padece esta crisis. No diría que es un estado fracasado, más bien veo un estado debilitado, un estado en el que además habría que pensar si las autoridades son capaces de, uno, entender el reto que tienen enfrente y si son capaces de dar la respuesta adecuada. Vuelvo al tema de las respuestas que nos dan las autoridades una vez ocurrida la tragedia. Sobre todo, esta parte del video es lo que ilustra, no estamos ante un caso más, este caso estalla pues a partir del video. Y bueno, el presidente, bueno, en esta discusión de si oyó o no oyó, pues nos fuimos prácticamente toda la semana con eso, cuando el problema central no es ese, evidentemente, ¿no? O sea, claro que el presidente es el hombre mejor informado de este país y él como jefe de Estado tenía la responsabilidad, la obligación de salir y darle un pésame al pueblo de México por lo que estaba ocurriendo. Posteriormente el presidente pregunta, bueno, ¿qué otro presidente se levanta a las 5 de la mañana para recibir el parte de seguridad? No, ninguno. Dice Peña no lo hacía, ¿no? en su momento. Vemos, por ejemplo, a nivel estatal, no pueden con el problema, bueno, este es un problema de orden federal, ¿no? Nosotros ya no podemos hacer nada. Esto evidentemente lo que nos tiene que llevar a pensar es, las autoridades pues están completamente rebasadas, no saben qué hacer con el problema. Esto por lo menos habría exigido que los 32 gobernadores, el presidente de la República se reunieran. Vamos a pensar en una solución conjunta. Sí, es una crisis a tal nivel que no puede pasar desapercibido, pero evidentemente la clase política no lo va a hacer porque ellos están metidos en su batalla electoral, ellos están metidos por querer captar votos. Esta parte de la seguridad que los tiene rebasados no la entienden, no la comprenden.
Dice Estados Unidos, el Comando Norte, por lo menos una tercera parte de México está bajo el control del crimen organizado. Me parece que están conservadores. Tenía la gran oportunidad, Trini, al hilo de lo que dice Iván, de entrar con todo. Mira, el caso de Colombia, que hay que reconocer que el presidente Uribe, cuando se metió de cabeza encabezando el gabinete de seguridad, era un tema de todos los días y de estrategia. Ese es el asunto. Recibió una Colombia, entregó otra muy distinta. Entre otras muy distinta. ¿Qué quiere decir? Sí se puede. Cuando hay voluntad política, cuando hay presupuesto, cuando hay inteligencia para justamente atacar a los... Y determinación. Porque, a ver, coincido plenamente en lo que dice Gabriel Torres. Efectivamente, este es un tema que presupone una sinergia de paz. Todos tenemos que trabajar. Pero la obligación primaria en este asunto es de las autoridades. Pues es que ¿qué haces como porque ciudadano? Efectivamente, los tres niveles de gobierno, para eso, como bien lo apuntaba también Gabriel Ibarra, pagamos impuestos y para eso cedemos el monopolio de la violencia institucional a la autoridad. Entonces, yo nada más le veo tres salidas a cuando no suceden cosas por parte de la autoridad. O hay ineptitud, o hay complicidad, o tienen miedo. Porque efectivamente, o las tres, o la mezcla de las tres, porque efectivamente de otra manera no entiendes que no puedan avanzar contra estos delincuentes. Iván, para que terminar con este tema. Me parece que lo que vamos a ver en los próximos meses es la administración de esta tragedia. Tristemente, Trini... Como el caso de Ayotzinapa, que también tiene desde el 2015 administrándose, 2014, bueno, pero después de que empezó a construirse esos comités de investigación o grupos especializados o expertos, etcétera, ha venido, ¿no?, como una administración del caso. ¿Será algo similar? Pues lo podemos ver que el gobierno de izquierda, que se supone estaba más interesado en resolver este tema, pues al final termina topando con las Fuerzas Armadas y fin de la historia, tristemente, ¿no? Entonces, mientras no se reconozca esta crisis por parte de las autoridades políticas, me parece que no se quede como un caso de 5 jóvenes, sino que justo esta historia nos muestre que ya lo hizo, ¿no? Pero que nos siga mostrando esta realidad por la que atraviesa el Estado, ¿no? Hablando en general lo que significa la administración pública en temas de seguridad. Y bueno, tengo mis reservas de que vaya a cambiar la situación. Tengo mis reservas porque no es esta semana ni la pasada. 10 años, dijiste. Son 18, no más. 10 años ahí. Pero en el país son 18 años. Desde que Calderón empezó con ese operativo para afrontar a la criminalidad, a tratarla de acotar. Estas historias son repetitivas. Lo que pasa es que a veces tenemos mala memoria. Repetitivas y exponenciales. Así es. Que han venido de menos a más. Yo recuerdo en el 2008, cuando secuestran y asesinan al hijo de Alejandro Martí. Quien acaba de fallecer el mes pasado. Yo estaba de director de un periódico de la Ciudad de México y convocó el presidente Felipe Calderón en Los Pinos a una reunión a comunicadores, a empresarios, líderes sociales, etcétera. Y había una gran conmoción en ese tiempo por el secuestro del hijo de Alejandro Martí. Y fue cuando pronunció aquella frase que quedó: si no pueden, renuncien. Hace 15 años de este suceso se murió Alejandro Martí y la cosa pues no mejoró. O sea, esto pues está muy fresco, está muy cerca de nosotros, el exceso de crueldad, pero son historias repetitivas que se dan en el país, en Lagos, en Caborca, en Michoacán, donde quieras, en Tamaulipas, en San Fernando. Son repetitivas estas historias y son sumados los 3 sexenios, son cerca de 400,000 homicidios, entre desaparecidos y homicidios violentos, son cerca de 400,000. Entonces, y la verdad es que las estrategias, la de Calderón y la de Peña Nieto fue la misma. Esta abrazo no balazos, pareciera que la estrategia de este gobierno es procurar que en un estado un grupo criminal sea el que tenga el control, porque esa estrategia, dicen, es lo que baja la violencia. La violencia se da en razón de la disputa por los territorios de grupos. El asunto ahora es que esto ha ido escalando con mayor fuerza, ha ido creciendo, porque antes eran 5 o 6 grupos, hoy son decenas de grupos en estados y en el país son centenas de grupos. Entonces, yo la verdad
veo totalmente desfasado el problema y no veo una estrategia del tamaño del problema que quieran instrumentar, que rebase incluso al gobierno mexicano. Oye. Esto debería ser una estrategia global, con ayuda externa, como lo hizo Colombia, el ejemplo que pusieron de Colombia de Álvaro Uribe, y como lo han hecho también gobernadores en México. Sí hay experiencias exitosas en México. Vean ustedes, denle una revisada nada más, sin prejuicios, a Coahuila, con Rubén Moreira. Lean el libro Jaque Mate, ahí viene cómo logró rescatar Coahuila de los Zetas, que tenían el control del triángulo de Durango, de Gómez Palacio y de Torreón, donde sucedió aquella masacre, que se hizo una serie incluso que tuvo un éxito mundial, que conmocionó, que fue Allende, lo que pasó en Allende. Y Rubén Moreira instrumentó una estrategia que rescató, bajó los índices de homicidios y desaparecidos. Luego Riquelme siguió con esa misma estrategia, con ese mismo programa, y bajó los indicadores y sacó a los Zetas de Coahuila. Sí se puede. Y mira, ahorita que estás hablando, por ejemplo, mencionando ya la política, ¿no? Y mencionaste Colombia y cómo justo han tenido o han estado al frente justo de un gobierno y con qué estrategias. Vamos precisamente aprovechando que has puesto precisamente el camino para seguir abordando las elecciones en América Latina. Y van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver con la inseguridad? Pero es que la forma en cómo se confecciona un gobierno sin duda nos lleva a los resultados que tenemos ahorita. Y precisamente vamos a hablar de esta conformación política en sobre todo países que tienen en este momento un proceso político electoral, como es el caso de Argentina o como es el caso de Guatemala. La izquierda, la derecha, de centro, ¿cómo podemos definir justo quienes están ahorita en la jugada en América Latina sobre la tendencia o la descripción política de cada una de estas figuras? Guillermo, si vamos contigo, y que claro, lo vamos a sumar precisamente a qué tipo de ideología se necesita o de tendencia para poder abatir, ¿no? Y atender las necesidades que tenemos ciudadanas y ciudadanos. Mira, Guillermo. para ligarlo al tema que estás planteando, porque es muy amplio, hablar de América Latina y lo que está pasando en la política nos podría llevar aquí 3 horas. Pero quisiera centrarlo de momento en el caso de Ecuador. Exacto, es que ahí no citamos a Ecuador. Pero... No citamos a Ecuador. Es que hablábamos del asesinato, ¿no? Punto de partida tiene que ser Ecuador. Del candidato, ¿no? Se liga. El asesinato de un candidato hace unos cuantos días, Villavicencio, donde él advierte las amenazas de un cártel mexicano. Es decir, la presencia del narco mexicano más allá de nuestras fronteras. ¿Es un tema regional? Es un tema regional, donde hacen presión política, ponen y quitan candidatos. Y ahí recibió advertencias, lo asesinaron, como él había indicado que estaba amenazado. Entonces estos buscan simbrar e incidir no solamente en México, en la región. ¿Cómo votó el candidato sustituto? Tenía que ir en un... A ver, estaba con un casco, con un chaleco antibalas. Ver estas imágenes es brutal, porque en el fondo el mensaje que estamos recibiendo es el narcotráfico ligado fundamentalmente en el caso de Ecuador y otros países de América Latina a la izquierda más radical, justamente da estos asaltos brutales para decir quién manda, quién gobierna, quién se baja. Y simplemente lo que hay que entender, este es solamente un caso que es el caso de Ecuador, pero deja un precedente para la región terrible, y es, los narcos pueden incidir en el proceso electoral, pueden participar, financiar campañas, decir quién baja, quién se sube, en fin, terrible. Y colocar al presidente. Y colocar presidentes, meterse a los gabinetes, manejar la seguridad, entre comillas, la procuración de justicia. En el fondo, lo que es terrible es que poderes fácticos irrumpen más allá de las instituciones. Ya mencionábamos el caso de Colombia. De lo macro, Guillermo, porque lo micro, ¿qué pasa con los municipios? Ah, no, bueno, desde luego. Ahorita hablamos a nivel país en Ecuador por las colindancias con México. De lo macro, pues, pero eso que bien apunta Gabriel, eso opera sobre todo en las administraciones municipales, donde llegan justamente a tomar las policías, por un lado, y todo lo que es la construcción de obra pública. En el fondo son los grandes negocios ligados al narcotráfico. Entonces, lo que bien apunta Gabriel, el tema es que no solamente es México. Para vergüenza nuestra es la presencia de los cárteles mexicanos operando en este caso muy particularmente en el caso de Ecuador. Bien. Digo, Gabriel Ibarra, Permíteme, Trini, nada más agregar lo que acaba de decir. Es que, para quien no está bien enterado, el candidato asesinado en Ecuador, el señor Villavicencio, tenía como
principales banderas dos: la corrupción y la transparencia. Y por eso lo amenazan y por eso lo asesinan. Pero además lo lograron, fíjate. Porque estando como puntero en las encuestas, ya su sustituto queda en tercer lugar en las votaciones, no va a la segunda ronda electoral y el movimiento político que él encabezó, por muy poco, pero quedó fuera ya de las elecciones. Lo lograron. Y hoy, finalmente, lo que estamos hablando Guillermo, es una disputa queda con su muerte, una disputa entre el oficialismo, es decir, entre los partidos de siempre, la disputa del poder de un Ecuador que hoy está en una crisis donde el principal problema del Ecuador es la seguridad. O sea, por eso decía hace rato que no es un problema de Jalisco, no es un problema ni siquiera de México, es un problema ya regional el que estamos teniendo. Por eso hablaba de lo que lo estamos viendo es una crisis humanitaria que tiene esta característica, supera fronteras, divisiones políticas, porque tiene que ver con un modus operandi social y un problema de desplazamiento, crimen organizado y amenaza sustantiva a la integridad de las personas en una región. Adelante, Gabriel. El fondo del asunto es la ineficiencia de los gobiernos. ¿Qué está pasando en América Latina? ¿Por qué el péndulo que se da entre izquierdas, derechas, qué populismos? ¿Qué sucede? Y el populismo no nada más es de izquierda, no tiene color, el populismo. En Estados Unidos con Donald Trump. Pero el gran problema de fondo es la ineficiencia de gobiernos ineficientes, corruptos. Y el gran problema común que tienen todos los gobiernos es la inseguridad y la violencia. Y que van muy pegados junto con el problema de la corrupción. Y gobiernos vienen, gobiernos van, gobiernos llegan, y el tema de la corrupción sigue presente, y el tema del narcotráfico relacionado con la inseguridad y crimen organizado con la inseguridad sigue creciendo, y vienen proclamas y declaraciones, programas, etcétera, de que van a combatir la corrupción. Pero es un fracaso, no nada más en México, es en toda América Latina también el fracaso en contra de la corrupción. Oye, excepto Bukele. Porque en Salvador es la excepción, es un caso excepcional que es muy cuestionado. Dar los resultados, pero es muy cuestionado, y al rato podemos tocar el con tema la aprobación altísima, el por cierto, tema de Bukele, que está mostrando una estrategia efectiva de que sí se puede parar a los criminales. Oye, platiqué con gente de El Salvador que vino a la reunión de la Luz del Mundo, ¿no? Y yo les pregunté. ¿Qué te decían, Trini? Pues platícanos. Están felices, son personas que están felices con Bukele. ¿Y qué hace Bukele? ¿Cómo le hace? Diferente a todos, ¿verdad? Y le pregunté si no había ahí que se llevara entre las patas, ¿no? Como decimos, a gente inocente. Dice, bueno, a lo mejor puede haber casos, pero si traían ya el tatuaje, si ya habían participado, si ya habían tenido hace años una ficha, si ya estaban señalados por alguna falta, pues ni modo. O sea, aunque tuvieran 10 años corrigiendo la vida, no importa. Vas al bote igual que el resto de los demás porque tienes un tatuaje y porque tienes un historial. Sin embargo, están complacidos con el ejercicio de Bukele. Y ahí el debate se da. ¿Quiénes son más eficientes como gobernantes? ¿La izquierda o la derecha? Claro, hay diversas expresiones de izquierda también. Hay izquierdas autócratas o dictaduras. Hay izquierdas democráticas. En América Latina no conozco ninguna. En América Latina, democrática la de Chile. La de Chile es democrática. Es democrática. Las dictaduras, pues es la de Cuba, es la de Nicaragua, es la de Venezuela. La de Argentina es democrática también. Pero son democracias corruptas, ineficientes. ¿A Bolivia dónde lo ubicas? ¿A quién? ¿Bolivia? Bolivia. Izquierda, ineficiente, violenta e ineficaz. Ecuador lo mismo. Sí, pero el gran problema de fondo, ¿por qué se fracasa en la lucha contra la corrupción y dar seguridad? Porque desde que los andan de candidatos de regidores, de diputados, de alcaldes, reciben sobornos de estos grupos. De tal suerte que cuando crecen, ya llegan muy comprometidos y ¿quiénes mandan entonces? Y ese proceso se dio en México, porque este problema no nació en México ayer, ni el año pasado, ni hace 5 años. Este problema que traemos en México son de 25 o 30 años. Vamos a la pausa y regresamos. Volvemos.
Bueno, ya estamos de regreso platicando de este proceso político-electoral que están viviendo algunos países en América Latina, pero no es tanto el proceso electoral justo, sino cómo se empieza a conformar el mapa en América Latina. Y a ese momento que platicábamos justo del perfil de estos personajes que están llegando al gobierno, llegó a Argentina, bueno, todavía no, hace falta que se siga el proceso, todavía es en octubre la segunda vuelta, por llamarle así, ¿no? Un hombre de ultraderecha, Iván. Así es, la ultraderecha que también está presente no solamente en América Latina, también en Estados Unidos. Donald Trump, Jair Bolsonaro son ejemplos de esta ultraderecha. Imagínense cómo estará la situación en Argentina, 115% de inflación, realmente su economía está no mal, muy mal. Un dólar estadounidense arriba de 300 pesos argentinos, cuando en algún momento llegó a haber paridad entre el peso argentino y el dólar. No han podido resolver el problema económico ninguno de los gobiernos que ha pasado, ni Mauricio Macri ni Alberto Fernández han podido solucionar esta crisis económica en la cual pues Argentina está sumida desde hace tiempo. Entonces llega este personaje que llega con un discurso antisistema, antipartidos, y que dice que se vayan todos, ¿no? La clase tradicional ya no nos sirve, no nos funciona. Es uno de esos personajes de derecha que se declara en contra del aborto, que se declara en contra de la agenda de las mujeres, por ejemplo, Argentina, de las oficinas de gobierno, del Banco Central. Es punta de lanza en el tema de las mujeres, perdón, Guillermo, sí. Argentina, y que justo pareciera que es ¿no? una amenaza total para ese... Y que además es una agenda que al parecer está tomando fuerza también en América Latina, ¿no? Entonces, no es únicamente el tema de las deficiencias democráticas, sino que también esta vía de limitar los derechos de las personas también está tomando fuerza, ¿no? Pero a mí también hay otro factor que me preocupa, y este va más relacionado con Guatemala. En Guatemala pues también hubo elecciones, ahí sí una segunda vuelta. Ahí ganó precisamente Bernardo Arévalo con el 58% de la votación. Ya el presidente López Obrador lo felicitó, pero bueno. Sí, desde que ganó, ¿verdad? Desde no que ganó, Biden. porque aparte pues, se identifica con la izquierda, es también un personaje que llega, denuncia la corrupción y dice, bueno, tenemos que limpiar el sistema de alguna forma. Algo preocupante con Guatemala es que este presidente que está llegando al poder va a llegar con una minoría al Congreso, y como se manejan generalmente las cosas en Guatemala, no podemos esperar grandes resultados, un poco como lo que está ocurriendo con Perú, donde cuando los gobernantes, los presidentes no pueden, pues recurren a los decretos, recurren a los golpes de Estado legislativos. Entonces, no solamente hay un problema de falta de resultados, sino también hay un problema institucional. Las democracias no funcionan adecuadamente pues porque los actores institucionales son incapaces de llegar a acuerdos, ¿no? Más todo este cúmulo, lo que vemos en Colombia, que un presidente de izquierda fue financiado por el narcotráfico, la disputa en Ecuador, que imagínense ustedes, uno de los candidatos representa al bloque empresarial y el otro al populismo. Entonces también pareciera que la medicina que hay para América Latina no parece ser la mejor. No hay realmente propuestas representativas que pudieran ayudar a resolver los problemas de la gente. ¿Cómo le irá a hacer Guatemala cuando pone de un lado a la iglesia, al actual gobierno y a los empresarios, y pone del otro lado, ¿no?, estas dos visiones de país tan polarizado? ¿Cómo gobiernas, cómo administras, cómo piensas en un bien común, entrando ya de lleno, ¿no?, con un gobierno que, como tú lo comentas, ¿no?, va muy dividido y casi con las manos atadas para poder atacar la corrupción también, que es su eje en las propuestas, ¿no?, que divulgó? Lo que pasa es que la polarización es un caldo de cultivo justamente para que algunos arriben al poder. Justamente se da un efecto pendular. Que otra cosa es ya cómo gobiernen. Ahí viene un desastre, porque efectivamente un país dividido difícilmente puede progresar. Pero es cierto que para ganar, que es lo que les interesa el arribo al poder, cuando tú polarizas a la sociedad, nuestro presidente lo hace cada mañana. Esa es la realidad. Porque eso activa tu voto duro. Casi todos los presidentes que llegaron. Y casi todos los presidentes, ¿eh? Porque en el fondo...
y se da un efecto pendular. A ver, mencionabas el caso de Argentina. Lo hace correr. El que pueda llegar este candidato, Bolsonaro, que falta la segunda vuelta, llega por dos razones. Fíjate, el voto al fenómeno mediático muy a la Donald Trump de Argentina es respaldado fundamentalmente por jóvenes y personas de la clase media cansadas de lo que ha significado el kirchnerismo. Esa es la realidad. El peronismo. Y el peronismo, exactamente, más bien como la génesis de todo este asunto. Ahora, lo cierto es que son reincidentes los argentinos, porque los echan una temporada y regresan. Les encanta la inflación. Les encanta la inflación, pero lo que quiero decir es, cuando esto toca fondo, evidentemente la gente puede optar por Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Puede optar por Milei, puede optar por lo que quieras, es decir, bajo la lógica de decir... Hay un discurso que dice lo siguiente: tú no puedes esperar resultados diferentes votando por lo mismo. Entonces, es lo que dice, por ejemplo, Nayib Bukele. Dice, a ver, me cuestionan que yo no tenía experiencia política. Dice, es que ese es precisamente lo que ya necesitamos. Porque los que tienen una experiencia política extraordinaria, que podrían ser premios Nobel en la trayectoria política, ¿no?, hicieron un desastre. Fueron los más corruptos, fueron los que llevaron la seguridad a pique, fueron los que llevaron la economía a pique. O sea, ninguno de esos era inexperto, no, precisamente por ser tan versados en la política, entendiendo la política como algo completamente contrario al interés general, fue que llegaron y hicieron ese relajo. Por eso es que este joven Javier Milei en Argentina obtuvo poco más de 7.100.000 votos. Fíjate la diferencia de la cantidad de votos que una elección como México puede representar. Allá 7.100.000 votos fueron el 30.1% de la votación, y con eso hizo mayoría. Digamos, fue el que se colocó hasta adelante. Y efectivamente estamos viendo el que había roto en Argentina el cliché de que solamente un candidato peronista podía ganar la presidencia de la República, incluso las disputas eran entre el peronismo, pues fue Macri. Y Macri tuvo un fiasco como gobierno, más inflación, sí tuvo una política distinta con respecto a las libertades, no se declaró un candidato de la izquierda sino de la derecha, pero sus planteamientos económicos estuvieron muy lejos de ser una economía conservadora que debiera ser más efectiva, y fue un desastre. Y entonces, ¿qué hizo? Logró que regresara el peronismo, ¿no? Un poco lo que le pasó al PAN en México, lo hizo tan mal que logró que regresara el PRI. Parecía el PRI que no tenía una posibilidad más, y logró empoderar nuevamente al presidente Peña después de 3 sexenios en que los cambios fueron mínimos. Digamos, la transición en la presidencia de la República no generó un modelo económico ni de producción ni de libertades distinto. Ahora bien, Trini, yo creo que esto de que discutimos aquí de las izquierdas y la derecha son clichés, son lugares comunes, porque en el fondo, si todavía lo que nos enseñaron en las clases de ciencia política tiene alguna significancia, la izquierda debería de ser liberal, es decir, estaría a favor de las libertades, y la derecha debería de ser conservadora, restrictiva de libertades. Y eso no es así. Hoy yo eso ya no lo veo. Yo veo gobiernos que se declaran de izquierda, como el nuestro, que es restrictivo en muchísimos campos. Con el uso de la milicia, ¿no?, para el control del pueblo, ¿no? ¿Cómo acreditan su vocación de izquierda o su gobierno de izquierda en términos económicos? ¿Cómo está gobernando el presidente? Exactamente con el modelo macroeconómico que intentó Salinas, neoliberal, ¿no? Entonces, ¿es progresista el actual gobierno? Pues yo lo dudo mucho. Lo que pasa es que esto ahora de hablar de izquierdas y derechas, hay como una carga negativa en el concepto derecha, que es intrínseco y que nadie sabe explicar. Es un lugar común, cosas que todo el mundo refiere y no sabe explicar por qué. Y hay aparentemente una carga positiva en declararte de izquierda. Yo creo que uno y otro tienen fortalezas y debilidades, errores y aciertos, y que ningún sistema político del mundo es completamente perdón que te interrumpa, Gabriel, químicamente puro. Imagínate que la China comunista, y decimos que el comunismo es el anticapitalismo, es el país que negocios hace en el mundo. Y mira, Gabriel, nos quedan 5 minutos, Gabriel, perdón que te interrumpa, pero el resultado es lo que también nos debe de llamar, ¿no? Más allá de quienes se identifican con izquierda, derecha, centro, para allá y para arriba y para abajo, el asunto es que, por ejemplo, en Guatemala hubo un abstencionismo del 55%, mi querida Charo.
Así es, y ¿sabes qué es lo que preocupa y que lo tocaron mis compañeros? A mí lo que me refleja todo esto también de la corrupción, de la inseguridad que existe, es la infiltración del crimen organizado. O sea, como está sucediendo aquí en el país, lo estamos viendo en varios países de América Latina. El abstencionismo también te habla de que la gente está harta, como nosotros lo vemos aquí en las elecciones, en la intermedia y en las presidenciales inclusive. Pero aquí la infiltración del crimen organizado, como ocurrió con Ecuador, ¿cómo ves lo que dijo Guillermo, de que el candidato va con un casco, va todo con un blindado, ¿sí? Pero y luego ves a un francotirador así y una persona votando? Son imágenes brutales, o sea, estamos hablando de que vamos hacia la democracia en varios países de América Latina, en nuestro país, y estar viendo esas imágenes, lo que nosotros estamos viviendo aquí en el país, lo están viviendo ya desde hace tiempo. Sí hay casos de éxito, como lo dijo Gabriel, Colombia, que es algo que tiene años con eso. Lo del Salvador, muchos criticarán, pero yo tengo compañeros, inclusive periodistas, que alaban al presidente de Salvador, ¿Con qué cerramos, Gabriel? Yo creo que no es problema de ideologías, es problema de eficiencias. La ideología que se la dejen en el aula a profesores y alumnos, porque alumnas, lo mismo unos y otros son etiquetas, son ineficientes. Sí. Yo creo que es cuestión de resultados y ahí tienen mucho que ver las políticas sociales, ¿no? Y también son muy contradictorias, como la del gobierno nuestro, que el programa de pensiones de adultos mayores, pues ahí está, que muy reconocida, pero luego la contradicción con el sistema de salud, ¿no? Que fue terrible, el peor fracaso. Entonces, es un asunto de resultados, de gobiernos eficientes. La democracia ha parido gobiernos débiles y gobiernos divididos. Y cuando es un gobierno dividido, es muy difícil que hagas un buen gobierno. Entonces hay un problema de orden estructural también ahí. Entonces, es muy complejo y muy de fondo el tema. Necesitaríamos más programas para poder prometo que haremos otro, Iván. Bueno, para cerrar. Me parece que hay que esperar a ver si de alguna forma estos aires novedosos pues podrían traer otro tipo de políticas, pero me parece que lo que no puede ser aceptable es limitar los derechos que han ganado las personas. Cuando eso se pone en juego, y lo del Salvador, definitivamente, aunque hayan logrado un nivel mayor de seguridad, el limitar las libertades de las personas no tiene cabida en estos tiempos. También es que es la otra cara de la moneda, Guillermo. Yo diría que siempre se puede ir a peor, Acuérdense de cuando Somoza gobernaba y el grito de los sandinistas era mejor que Somoza cualquier cosa. Hoy anhelarían a Somoza los que sufren a Ortega. Entonces lo que quiero decir es, los gobiernos, en los bandazos, efectivamente cuando uno piensa que tocó fondo, y hay que pensar en nuestro país, yo creo que no ha tocado fondo. Podemos ser escenarios peores. Hijo, bueno. Gabriel Torres, gracias. Gabriel Ibarra, muchas gracias. Gabriel Torres. Gracias. Gracias a ti. Y nos tenemos que despedir. Nos queda un minuto solamente para despedir. Así que, muy buenas Guillermo noches, Velasco, gracias. A todos. Buenas noches. Iván Arrazola, gracias. Charo Bareño, gracias. Gracias, es un gusto. Bueno, a usted por habernos acompañado esta noche, muchísimas gracias. Y le dejamos, por supuesto, el tema de la seguridad, el tema de la configuración América Latina de estos nuevos personajes para su análisis. Gracias, nos escuchamos en la próxima.